Saludos y bienvenidos. En el resumen de hoy les destacaremos el impacto y las reacciones tras las elecciones catalanas. Políticos y sindicatos y ciudadanía se han pronunciado muy diferentes opiniones en cada uno de los sectores. Además, la semana ha estado marcada por un nuevo e intenso Congreso de los Diputados con sus consiguientes enfrentamientos entre partidos. También las consecuencias de este fuerte temporal que ha azotado a gran parte de Europa. Todo esto y más en tan solo unos momentos. Y lo hemos oído repetir mil veces esta semana, CiU arrasa y el PSOE obtiene su peor resultado en Barcelona a las puertas de las municipales. Se trata del peor resultado obtenido por los socialistas en la capital gaditana, que nunca había descendido del 20,8% de los votos. El expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, fue el único que pudo derrotar a CiU en la ciudad de Barcelona a unas elecciones al Parlament. Fue en dos ocasiones, en 1999 y en 2003. El Partido Popular se mantiene como tercera fuerza política en la ciudad y gana unos 7.000 nuevos votantes. Artur Mas es el nuevo presidente electo de Cataluña. CiU ha vencido en los comicios autonómicos. La formación nacionalista consigue 62 escaños y se queda a solo 6 diputados de la mayoría absoluta. El más votado ha tendido la mano a los demás partidos para levantar Catalunya. Necessitem l'ajuda de tothom, i subratllo, de tothom. Dels que hem guanyat, òbviament, que haurem de posar-nos al davant, però també dels que no han guanyat, i de tot el poble de Catalunya, dels que estan en la política i dels que estan fora de la política. Necessitarem l'ajuda de tothom. La cara opuesta, el Partido Socialista de Cataluña. Su derrota se cobra ya una víctima. El todavía presidente José Montilla no volverá a postularse como primer secretario general del partido. Los socialistas, que han perdido 9 escaños hasta los 28, se quedan sin gobierno y sin líder. Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han parlat. Els socialistes hem estat derrotats en aquestes eleccions i els nostres adversaris, els que felicito, han obtingut una amplia victoria. Satisfacción en el Partido Popular, que ha conseguido 18 escaños, 4 más de los que tenía. Es la tercera formación en el Parlamento. Y decepción en los castigados por los Ciudadanos, los dos socios en el gobierno tripartito. Esquerra Republicana se queda con 10 diputados, tenía 21. Iniciativa per Catalunya baja 2 hasta 10 diputados. Joan Laporta, con Solidaritat Catalana, con 4 escaños, entra por primera vez en el Parlamento. Ciutadans repite escaños, 3, y consolida su presencia en ese foro político. Y José Montilla ha anunciado que no optará a ser el primer secretario de su partido en el próximo Congreso, abriendo así solo el debate sucesorio del cartel electoral en Cataluña, sino también el liderazgo de la formación. Así lo ha anunciado Montilla en una breve comparecencia tras el deblaque sufrido por el PSC en las elecciones autonómicas. Montilla, arropado por todos los dirigentes socialistas, ha asegurado que estos resultados han de abrir un proceso de reflexión. Als socialistes de Catalunya ens correspon a partir de demà mateix reflexionar sobre aquests resultats i obrir un procés de canvis per respondre a les demandes de la societat catalana, dels treballadors i dels sectors progressistes. Y la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha felicitado a CiU por el amplio respaldo logrado en las elecciones catalanas. Puede ser que Convergencia y Unión, que es el partido que tiene que tomar la decisión, no quiera de ningún tipo de apoyo. Por lo tanto, no está ahora mismo en la mente del Partido Popular y desde luego no está en la intención aventurar o adelantar ningún tipo de pacto o de acuerdo en el futuro, de ninguna manera. Eso lo tengo que dejar meridianamente claro. Lo que sí es claro y lo que parece que tienen claro los catalanes es que quieren un gobierno estable y en cierto modo un gobierno fuerte. Eso parece que es... Y el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, dijo esta semana que su papel se centrará en impulsar las reformas pendientes y que pase lo que pase no dejarán de hacerse los plazos previstos porque la voluntad del Gobierno es contribuir a crear condiciones más favorables para crear empleo.
Señorías, la voluntad declarada y bien conocida del Gobierno es realizar las reformas explicitadas, necesarias y pendientes para la sociedad y la economía españolas. Esto es algo que comparte plenamente este ministro. Estamos aquí para hacer las reformas pendientes. Desde algunos ámbitos se ha querido ver lo contrario. No es así en absoluto. Mi papel, todo mi esfuerzo se va a centrar y estará dedicado a impulsar y aprobar el proceso de reformas pendientes en la economía española. Y esto, señorías, no tiene vuelta de hoja. Pase lo que pase, las reformas no van a dejar de hacerse y se van a hacer en esta etapa y en los plazos previstos. Y trabajaré para acortarlos todo o en la medida en que sea posible. No se trata, señorías, de una simple declaración. Es una expresión firme de voluntad y un compromiso por parte de quien les habla. Y además esta semana Alfredo Pérez Rubalcaba y Soraya Sáenz de Santamaría han protagonizado otro intenso encuentro en el Congreso de los Diputados. La portavoz popular ha señalado que el Gobierno en general y Rubalcaba en particular, más que asumir responsabilidades, buscan asumir cargos, un fracaso que perciben los ciudadanos. Ha añadido que desde su ascenso el vicepresidente primero no ha logrado ni recuperar la economía, ni retomar las encuestas, ni tampoco hacer olvidar que el PSOE ha recortado derechos sociales. Las cosas están mucho peor, ha sentenciado. Oyéndole, señor Rubalcaba, me confirma que a usted le gusta mucho asumir cargos y muy poco asumir responsabilidades. Y quien tiene que juzgar responsabilidades lo ha hecho. Y ese es el mensaje que les han dado a usted el domingo. La contestación más sincera al fracaso del Gobierno. El suyo también, señor Rubalcaba, porque lo suyo, señor vicepresidente, más que un efecto, está siendo una contraindicación. Vino usted para remontar y hay 70.000 parados más. Vino usted para impulsar la acción política y lo que han hecho ha sido aplazar las reformas. Le encomendaron a usted hacer olvidar a los españoles que el Partido Socialista recorta derechos sociales y por el camino le hemos tenido que recordar al señor ministro la defensa de los derechos humanos. Mire, señoría, no me cabe ninguna duda de que España va a salir de esta crisis, pero ustedes son incapaces de sacarnos de ella. Y todo el mundo lo tiene muy claro, en España y sobre España. España, qué gran país si tuviera buen gobierno. He escuchado atentamente su ejercicio de oposición de la de recitar temas, no de la política, que es a la que venimos a esta Cámara. Silencio, por favor. Y le voy a decir, silencio. Y le voy a reiterar lo siguiente. El Gobierno trabaja y está trabajando para justamente combatir el desempleo. Por ejemplo, aprobamos el Plan E sin su ayuda para combatir el desempleo. Hicimos la reforma laboral sin su ayuda para combatir el desempleo. Hoy aquí hemos anunciado un conjunto de medidas que tienen ese objetivo, combatir el desempleo. Por ejemplo, vamos a bajar los impuestos a las pymes para que se cree empleo. Vamos a facilitar la puesta en acción de las agencias privadas de colocación para que faciliten la búsqueda de empleo. Vamos a privatizar una parte de loterías y de AENA para reducir deuda, tener más margen de maniobra presupuestaria y de esta forma poder dedicarnos, por ejemplo, a políticas activas de empleo. Y como decíamos al inicio, una sesión marcada de nuevo por la situación económica y laboral en la que el presidente del Gobierno ha anunciado una rebaja fiscal en el impuesto de sociedades y un cambio en la definición de pequeñas empresas. También la extinción de la ayuda de los 426 euros a parados sin cobertura el próximo mes de febrero. Muchas gracias, señor presidente. Nuevo paquete de medidas para incentivar el empleo y la inversión será aprobado el viernes por el Consejo de Ministros. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso en respuesta a una pregunta del líder de la oposición, Mariano Rajoy. Hay noticias para las pymes. Se rebaja el impuesto de sociedades. El primer tramo de base imponible que tributa al tipo reducido va a pasar de 120.000 a 300.000 euros y se va a ampliar el concepto de empresa de tamaño reducido por el volumen de facturación de 8 a 10 millones. Esto va a beneficiar a 40.000 empresas, pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Las empresas ya no estarán obligadas a pagar la cuota a las cámaras de comercio y las de nueva creación tendrán más facilidades de plazos y costes. Además, habrá privatizaciones. Vamos a privatizar el 30% de la sociedad estatal de loterías y apuestas del Estado que se va a crear. Vamos a dar entrada en la gestión de los aeropuertos y en la prestación de los servicios aeroportuarios al 49% de capital privado, y la gestión del aeropuerto de Madrid y Barcelona será privada a través de un régimen concesional.
En el empleo, Zapatero ha anunciado el fin de la ayuda de los 426 euros para los parados sin cobertura. Se aumentará el número de los orientadores de empleo y los nuevos funcionarios se integrarán en el régimen de la Seguridad Social. Mariano Rajoy ha reprochado a Zapatero que presente un enésimo paquete de medidas y no una estrategia clara para la economía española. Y les hablamos ahora de economía. La bolsa española perdió el 14,29% en noviembre, el peor mes de octubre de 2008. La bolsa se ha visto afectada por el ataque de los inversores a países de la periferia europea a través del mercado de la deuda y de las acciones de la banca. Por quinto día consecutivo, el IBEX ha vuelto a cerrar a la baja. Los inversores siguen sin confiar en la deuda y la banca españolas, por lo que el índice ha retrocedido un 0,62%. Se cierra así un noviembre más que desafortunado. De hecho, ha sido el peor mes de los últimos 2 años. El IBEX ha perdido todo lo que había ganado en los 4 meses anteriores, con lo que vuelve a los niveles de junio pasado, por debajo de los 9.300 puntos. La inestabilidad se explica principalmente por el temor de los inversores a que el rescate financiero de Irlanda se reproduzca en España. Tanto el Ejecutivo como otros gobiernos europeos y numerosos expertos han rechazado esta posibilidad, pero de momento no acaban de convencer. En las últimas jornadas, la prima de riesgo de los bonos españoles continúa subiendo y hoy ha superado los 300 puntos, el máximo desde la creación del euro. Y otros datos de la economía: la tasa española de inflación armonizada anual, que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro, se sitúa en noviembre en el 2,2%, una décima menos que en octubre. Este dato de noviembre se explica sobre todo por los precios de los carburantes y lubricantes, que subieron en noviembre, pero con menor intensidad que el año pasado. La tasa de inflación armonizada anual se sitúa en noviembre en el 2,2%, una décima menos que en octubre. Así lo refleja el indicador adelantado del índice de precios de consumo armonizado, que, de coincidir con la inflación general que se conocerá el 15 de diciembre próximo, supondría también una disminución de una décima en la evolución de los precios de la cesta de la compra. El dato de noviembre se explica sobre todo por los precios de los carburantes y lubricantes, que subieron en este mes pero con menor intensidad que el año pasado. La subida de la tasa española de inflación armonizada anual, que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona del euro, mantiene la línea ascendente que registró el IPC en octubre, cuando subieron el 0,9%, y la tasa interanual aumentó 2 décimas hasta situarse en el 2,3%, cifra que no se alcanzaba desde hacía casi 2 años. Y como consecuencia de todo esto, la desconfianza de los mercados a invertir en España se moverá de media en torno a los 300 puntos básicos durante la primera mitad del próximo año, según el Banco Citi. Los cálculos de la entidad mantienen que las previsiones empeoran para 2011. La prima de riesgo española, es decir, el diferencial entre el bono español a 10 años y el alemán del mismo plazo, se situará en 300 puntos básicos hasta la segunda mitad de 2011. Así lo refleja un informe de Citi. El documento llega al mismo día en que la prima de riesgo de España bate un nuevo récord desde la implantación del euro, al llegar a 298 puntos básicos. Los cálculos de la entidad mantienen que la economía española seguirá en recesión para 2011, con una caída del PIB del 0,1%. Citi es el mismo banco estadounidense que a finales de la semana pasada consideró probable el rescate de Portugal en 2010 y que apuntaba que España tendría que hacerlo poco después si no se toman medidas. Y la secretaria de Estado de Empleo, Mariluz Rodríguez, presentó este lunes la herramienta de asesoramiento en prevención de riesgos laborales para pymes, Prevención10.es, con la que se espera atender a más de 1 millón de empresas de hasta 10 trabajadores. Con este nuevo servicio se pretende garantizar un ahorro de cerca de 178 millones de euros a las empresas por concepto de prevención. El programa en el que participan las comunidades autónomas consiste en 2 herramientas: el portal de internet www.prevención.es, donde el empresario, a través del sistema Evalúate, podrá identificar cuáles son los riesgos que corren sus empleados, y el servicio telefónico de orientación para micropymes, Stop, que asesorará en prevención de riesgos. Los sectores laborales en los que está enfocada la herramienta son oficinas, despachos, entre otros. Tu gestión más rentable. Gobierno de España.
Y operación contra el terrorismo islamista en el barrio del Raval, en Barcelona. Al menos 7 personas detenidas de nacionalidad pakistaní que, según las fuerzas de seguridad, están vinculadas con una red de falsificación de documentos en torno al de Al-Qaeda en distintos países. Es por ello que se están llevando a cabo actuaciones en otros países. Operación contra el terrorismo islamista en Barcelona. La Policía Nacional ha detenido esta noche a 7 personas. No soy terrorista, no soy terrorista, son mentiras, no soy terrorista, soy mentira, no tengo nada de eso, nada. Todos los detenidos son de nacionalidad pakistaní y se les acusa de formar parte de una red de falsificación de documentos que más tarde utilizarían miembros de organizaciones del entorno de Al-Qaeda en distintos países. Esta operación tiene ramificaciones internacionales, así que hay actuaciones en otros países. Durante la noche la policía ha registrado varias viviendas en las que ha recogido documentación y material informático. Y recordamos un trágico asunto de interés estos días. El celador del geriátrico La Caritat de Olot, Joan Vila, ha confesado esta semana ante el juez haber ayudado a morir a 11 ancianos, 8 más de los que había admitido inicialmente. El celador del geriátrico La Caritat de Olot, Joan Vila, ha confesado hoy ante el juez haber matado a un total de 11 ancianos, 8 más de los 3 que admitió inicialmente. Las víctimas son 9 mujeres y 2 hombres. Vila, de 45 años, ha prestado hoy una nueva declaración a petición propia, después de la exhumación el pasado 22 de noviembre de 8 cadáveres por orden del juez que instruye el caso para determinar las causas de su muerte, ya que coincidían con turnos en los que había trabajado el celador en el geriátrico. El abogado defensor de Vila, Carles Monguilot, ha explicado que el presunto asesino cambió de método en diversas ocasiones para acabar con la vida de los ancianos. Ha contado que lo hizo de una manera, exceptuando las 3 últimas que ya había explicado, que lo hizo de una manera, digamos, mucho menos cruenta, ¿no? Fue con una mezcla de medicamentos, excepto en 2 casos que fue con una sobredosis de insulina. El celador de Olot ha insistido ante el magistrado en que sus crímenes fueron actos compasivos, pues según su propio testimonio quería ayudar a morir a los ancianos, un trato que ha asegurado hubiera deseado para sí mismo. Tras su confesión, Vila se ha convertido en uno de los asesinos en serie con más víctimas a sus espaldas en la historia reciente de España. Y otro trágico suceso muy difícil de comprender. La madre que había ingresado en prisión por ahogar en 2008 a su hijo de 9 años y meter su cadáver en una maleta encontrada ahora en Menorca era una persona introvertida y reservada para sus vecinos. Un estuche escolar, cromos, un reloj. Son las pertenencias del menor asesinado por su madre en Mahón y que aparecieron junto a su cadáver. Ayer la policía mostraba estas imágenes. Hoy, los vecinos de Mónica Juanatey, la mujer que ha ingresado en prisión por ahogar en 2008 a su hijo de 9 años y ocultar su cuerpo en una maleta, aseguran que era una persona extraña, que apenas se relacionaba con sus vecinos de la calle Sant Llorenç. La relación que mantenía su compañero sentimental, un guarda jurado, con el vecindario era también distante. Ambos eran muy suyos, un poco ariscos, extraños. Muchas veces ni saludaban, confesó uno de estos vecinos. Y las primeras consecuencias del temporal ya se han hecho notar. Un hombre de 36 años sufre heridas graves después de que una puerta metálica le cayese el martes sobre la cabeza en el municipio tiferneño de Los Realejos. Marquesinas de autobús derrumbadas por el aire y letreros arrancados son algunas de las consecuencias del temporal en Tenerife. En este concesionario, por ejemplo, las cristaleras han volado. El fuerte viento ha dejado además heridos en la isla. Uno, un hombre de 36 años, al que le cayó en la cabeza una puerta metálica. Otras 2 personas han sufrido heridas al romperse una cristalera en un establecimiento hotelero del norte de Tenerife. Varios cultivos también se han visto afectados por el temporal, sobre todo el plátano, el aguacate, hortalizas y plantas ornamentales. El temporal también ha ocasionado incidencias en el transporte aéreo y marítimo en Canarias, con la suspensión de varios servicios. La alerta se mantiene en Tenerife, aunque el viento, que alcanzó velocidades de entre 90 y 120 km por hora, va perdiendo intensidad. Las previsiones apuntan a que el viento dejará paso a lluvias localmente fuertes durante la noche y la madrugada.
Y un hombre de 50 años ha muerto al sufrir un accidente cuando practicaba escalada en el Corral de Veleta, en Sierra Nevada, en Granada. Hasta el lugar del accidente se trasladaba un equipo de servicio de rescate e intervención de montaña de la Guardia Civil para recuperar el cuerpo. Un hombre de unos 50 años ha muerto al sufrir un accidente cuando practicaba escalada en el Corral del Veleta, en Sierra Nevada, Granada, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil. El hombre, que escalaba junto a un compañero cuando ocurrió el accidente, cayó por causas desconocidas desde una altura de entre 40 y 50 metros y sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le ocasionó la muerte en el acto. Hasta el lugar del suceso se desplazó un equipo del Servicio de Rescate e Intervención en Montaña tras el aviso dado por el compañero de la víctima. Las duras condiciones meteorológicas en las que se llevó a cabo el rescate del hombre obligaron a uno de los agentes intervinientes a recibir asistencia sanitaria por congelación de los dedos de una mano. Los agentes consiguieron finalmente alcanzar el cuerpo de la víctima, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Granada para practicarle la autopsia. Y este miércoles 1 de diciembre conmemorábamos el Día Mundial del SIDA bajo el lema «Quiérete, hazte la prueba». Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una enfermedad que en 2009 se cobró la vida de 1,8 millones de personas. Causado por el VIH, un virus que debilita el sistema inmunitario, el SIDA se identificó en 1981 y al principio se vinculó casi exclusivamente a la homosexualidad. Rápidamente se extendió el miedo y comenzó el goteo de famosos fallecidos: Roy Hodgson, Freddie Mercury, Nureyev. Con el tiempo se fueron despejando dudas sobre las vías de contagio y se diseñaron tratamientos para frenar la progresión de la enfermedad, aunque no se ha conseguido un fármaco capaz de curarla ni una vacuna. Hoy, después de casi 30 años y con cerca de 30 millones de muertos, el SIDA sigue siendo una epidemia global que afecta a más de 33 millones de personas en el mundo, la mayor parte de ellas en África. Los últimos datos, sin embargo, indican que se está frenando su avance, con un descenso significativo de las cifras de muertos y de nuevas infecciones. Para hacer frente al SIDA, la OMS y ONU-SIDA promueven el diagnóstico precoz, los medicamentos antirretrovirales y el uso del preservativo, medida esta que hasta ahora chocaba con el rechazo de la Iglesia, algo que quizá podría cambiar. Y gracias a esta iniciativa se garantiza el futuro después de salir de la cárcel. Les contamos algunas de las historias de 42 reclusos emprendedores elegidos por el programa del Instituto de la Juventud e instituciones penitenciarias. Muchos presos tienen sueños que cumplir, pero algunos han mostrado entre rejas un esfuerzo especial por conseguir su objetivo. 48 reclusos han sido escogidos en el programa Jóvenes, Autoempleo y Prisión, que se lleva aplicando 2 años en Madrid y Castilla y León. Fundamentalmente el perfil es de gente que manifiesta una cierta vocación de emprendedores, porque dentro de la propia prisión han estado desarrollando tareas, iniciativas, se han metido en proyectos interesantes de formación, de aprendizaje, de talleres productivos, de talleres ocupacionales. Para que la persona, cuando monte su negocio, pues sea un negocio viable, en fin, posible en definitiva, y que le pueda durar mucho tiempo y que, bueno, pues que le permita esa independencia que permite una vida laboral autónoma, ¿no? Bodan, María o Daniel están ahora en el curso de formación. Me puse a aprender una profesión que se llamaba coaching, y de ahí pues me ha venido la idea de hacer coaching para personas en riesgo de exclusión una vez salir de ahí. Lo que pretendemos es montar un bar de comidas latinas, quizás un poco eso de querer acercarnos a nuestras raíces, que es lo que más se añora. Y son mesas bajas con arena de playa, que tú entras, te descalzas, te sientas en tipo puff y te sirven ahí como más bien también chill out. Isan sueña con su taller de chapa y pintura, su segunda oportunidad. A mí la verdad es que a los 21 años se me fue la vida de las manos. Se me fue la vida de las manos y empecé a tomar droga con la cocaína. Yo he tenido una relación de pareja estable, gracias a Dios sigue conmigo hoy, 15 años ya. Algunos reclusos ya han conseguido montar su propia empresa. Es el caso de Murat. Perdió 6 años en la cárcel, pero ahora hace 3 semanas que sirve comida turca.
Y el Circo del Sol traerá un gran espectáculo, un cortejo poético situado entre el cielo y la tierra. Un prodigio visual y técnico que ha ido madurando en sus giras, ha ido creciendo y que ahora está en su plenitud. Si mezclamos en una coctelera fantasía, música y comedia, sale Corteo, el nuevo espectáculo del Circo del Sol que llegará a España en abril. Superación es la palabra que define cada nueva representación de la compañía canadiense, que empezó en 1984 con 20 artistas callejeros y se ha convertido en una organización con más de 1.500 integrantes. Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla y Barcelona son las ciudades elegidas para presentar Corteo, ya que, como cuenta José Ramón Corraliza, portavoz del Circo del Sol, la conexión del público español con los artistas ha funcionado desde el principio. La primera vez que llegamos aquí a España fue en el año 98 y desde entonces ha sido una historia de amor que hemos llevado con España. Un payaso que nos invita a sus propios funerales, ¿sueño o realidad? La respuesta al final del espectáculo. Y ese gran actor, producto nacional, Javier Bardem, ejerce de astro rey del nuevo universo lineal y barcelonés de Alejandro González Iñárritu, que hace girar en Beautiful, película con la que el actor español ganó el premio al mejor actor en Cannes. Esta película llegará a los cines este fin de semana. Por fin llega a España la última y esperada película de Alejandro Iñárritu, Beautiful, que le valió a Javier Bardem el premio a mejor actor en el Festival de Cannes. La sordidez de una Barcelona subterránea sirve al director mexicano para plasmar el drama de la emigración ilegal, y las tragedias que enfrenta su protagonista, Usval, le permiten sondear la compleja naturaleza humana. Cuando se habla de que esta película quizá habla demasiado de la miserabilidad, yo no entiendo, no puedo yo pasteurizar un tema que contiene estos grados de tragedia y de dolor y de realidad que la gente se niega a mirar. Uxbal vive los últimos días de su existencia entre el padrinazgo y la explotación de inmigrantes ilegales, entre el amor a una esposa bipolar y la desatención a sus hijos. Uxbal es una persona que tiene un destino bastante desafortunado y que eso le sirve como reflejo, como es un espejo reflectante de sus propias miserias que tiene que afrontar, reconocerlas e intentar cambiarlas para darles un legado a esos hijos, que en definitiva creo que es la historia central de la película, la relación de él con esos hijos. Beautiful es la primera película de Alejandro Iñárritu sin Guillermo Arriaga, en el que abandona las tramas corales por un único personaje, el que interpreta a Bardem, un trabajo que podría darle su segundo Oscar. Y una magnífica oferta para ir este fin de semana. Bueno, y nosotros ya nos despedimos hasta dentro de 7 días, donde les ofreceremos toda la información. No me fallen, hasta entonces.